es identificar las características de aprendizaje de estos chicos que tienen un comportamiento que no sigue a la mayoría y que es fácilmente confundible con situaciones de, decimos, los alumnos vienen mal preparados, los alumnos no atienden, los alumnos son vagos, los alumnos no quieren esforzarse, y en realidad tienen una estructura cerebral que les hace, que les da un comportamiento diferente. Entonces, el objetivo fundamental para nosotros es precisamente poder compartir la información que circula en el proyecto y tener estas oportunidades de encuentro que, bueno, a veces fallan, como esta, a veces fallan. Pero que, bueno, yo vuelvo a reiterar, les pido mil disculpas, me parece que puede, digamos, puede pasar. Realmente no me preocupa, pero bueno, ojalá no sea ninguna dificultad que haya tenido el profesor, más que una cuestión tecnológica, y podamos avanzar. ¿Sí, Gaby? ¿Qué tal? Buenas tardes. Les agradecemos mucho estar acá presentes, ya que realmente comprometieron su tiempo para esto, quizás esperando que el profesor se conecte. Ya lo viene comentando Bettina, pero simplemente para que ustedes dimensionen, este es un proyecto que el nombre sería entender que es Enabling Students with Neurodiversity, que se realiza en el marco de un programa de la Unión Europea que se llama Erasmus Plus, dirigido a la educación superior. Somos 9 socios de países europeos y latinoamericanos, y el objetivo fundamental es mejorar el acceso, retención, logro y perspectiva de empleo, o sea, esto sería como ya el plus, de las personas con condiciones neurodiversas en Argentina y México. Y para que todos nos ubiquemos, la definición que utiliza el proyecto es: neurodiversidad es un término para definir afecciones tradicionalmente patologizadas y asociadas con déficits que incluyen dispraxia, dislexia, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, discalculia, espectro autista y síndrome de Tourette. Ese es un poco el foco de lo que el proyecto, que nosotros cuando ingresamos también tuvimos que familiarizarnos con toda esta terminología, que realmente se encuentra en una clasificación distinta de la discapacidad. Eso es muy importante de entender, y nos fue muy complejo empezar con el tema a nivel universitario porque hay muchísimos avances en la universidad, a nivel de un JUPRODI, a quien felicitamos por toda la integración de los alumnos discapacitados, pero estas personas lo que tienen es una conexión neuronal diferente, ¿sí? Que esto requiere otro tipo de mirada y otro tipo de capacitación. ¿Se imaginan que en la universidad este tema viene bastante retrasado, pero nosotros estuvimos rastreando los avances que ya se vienen haciendo en el secundario y en el primario, donde muchos estudiantes ya vienen diagnosticados? Entonces, quizás hoy en el presente en la universidad estamos en un lugar de concientización de esta temática, pero la propuesta es que en 5 años, en 3 años, en 10 años, estos estudiantes en el ámbito de la educación superior tengan ya su atención específica al respecto. Dentro de nuestra capacitación en el marco del proyecto hemos tenido la posibilidad de conocer en otros países, como en Inglaterra, en la Universidad de Coventry, y en Italia, en Torino, los avances que se van haciendo. Ustedes se imaginarán, hay mucho apoyo de tutorías, hay acompañamiento de los docentes, entonces hay una atención concreta desde lo académico hasta de la infraestructura, como una biblioteca con lugares específicos para estudiantes autistas, con una luz reducida, donde no entran los ruidos, con colchonetas para que ellos puedan tirarse a descansar. O sea, a veces son pequeños elementos que hacen que estos estudiantes puedan encontrar su ritmo sin necesidad de que esto los lleve a abandonar su trayecto educativo.
Entonces, esa era un poco la foto que quería compartir, Bettina, como para Sí, explicarles sí, en el marco en el que estamos. sí, seguro. Gracias. María Eugenia. Sí, continuando con lo que nos traía Gabriela, y en tu palabra, este proyecto es muy interesante porque nos permite transitar un camino muy nuevo, no solamente en términos de la educación superior, sino también en términos sociales. En el proyecto, y esto Gaby hizo mucho hincapié en esto, es la búsqueda de todo lo que hay de normativas y que permitan analizar en qué lugar estamos como país, como provincia. Así que es interesante porque es un diálogo permanente con lo que pasa socialmente con este tema y la deconstrucción fundamentalmente de este término de discapacidad para este tipo, ¿no? Como para conceptualizar neurodiversidad. Entonces, Bettina, como coordinadora de todo este proyecto, realmente fue muy certera en su mirada cómo podíamos iniciar el camino de este diálogo de saberes, ¿no? Y de leyes y de encuentros con Europa y en qué posición estaban. Ella siempre utiliza el término sensibilizar, que es la primera etapa. Por eso cuando te escuchaba a Marcela decirle esto a Bettina, me parecía que efectivamente el término de sensibilizar primero, antes de generar todo un espacio que a veces normalmente estas capacitaciones o prácticas para una propuesta de este tipo empieza por otro lugar, ¿no? Pero creo que este camino de sensibilización ha permitido cada vez tener mejores encuentros, no importa la dificultad de hoy, ya el anterior fue muy interesante, y también un análisis de parte de todos y entre todos empezar a deconstruir el concepto y a construir un nuevo tiempo institucional también para esto, que seguramente será para muchas instituciones del país, del mundo, de Jujuy, porque es lo que se viene. Evidentemente es la discusión que se viene. Así que solamente quería agregar esta parte. Bueno, les cuento que me acaba de contestar el profe. Dice, estoy con problemas de conexión. A ver, si logra, eso me lo pasa por teléfono, vamos a ver si logra conectarse. Sí, mientras esperamos esto unos minutitos más, la idea de ninguna manera es creer que con esto nos convertimos en especialistas. Lo que estamos promoviendo es tener el mínimo de información que nos permite identificar los casos. Es decir, que cuando los chicos nos llegan, podamos suponer que puede darse estas características de aprendizaje. Con lo cual, diríamos, o bien tenemos la alternativa de comunicar a las autoridades para que haya todo un proceso posterior de contención, de acompañamiento, de seguimiento y demás, o bien derivarlo, digamos, en el caso de que se pueda, derivarlo a la familia. Así que nosotros entendemos a ver, ¿cuál es nuestra aspiración a partir del proyecto? Por un lado, trabajar con mayor intensidad con los docentes y los alumnos de los primeros años de la universidad. ¿Por qué? Porque, bueno, son alumnos que recién se incorporan al sistema universitario, tienen dificultades para acomodarse, que hoy se ven, por supuesto, mucho más agravados por la situación de enseñanza online. Diríamos, todavía la virtualidad no la hemos naturalizado en nuestras vidas y entendemos que los chicos que han ingresado el año pasado y los que han ingresado ahora no han tenido contacto físico con la universidad. Con lo cual, diríamos, si ya vienen con estos, diríamos, yo lo diría patos en términos griegos, por sus características que no siguen a la mayoría, y lamentablemente los docentes estamos acostumbrados a trabajar con la mayoría, es ahí donde tenemos que enfatizar el tema. Y también con la idea, tal vez un poquito más remota, de que la universidad tenga un servicio permanente que acompañe a los docentes y a los estudiantes
para precisamente facilitar su desenvolvimiento, en la universidad. A ver, Flavia, el profe me pide código de reunión. Ahora mismo le paso. Estamos compartiendo en el chat la página oficial del proyecto para el que quiera profundizar. Ahí se encuentran todos los bloques de trabajo, inclusive guías y materiales. Y ahora le vamos a compartir un video que una profesional hizo especialmente para la Universidad de Jujuy, dirigiéndose a los profesores y a los estudiantes en un lenguaje muy llano para empezar a identificar en sí mismo y en otros compañeros o los profesores en los estudiantes quiénes son, quiénes podrían estar en esta categoría, obviamente con la intención de facilitarles y no de estigmatizar. Esa es una cuestión que yo no mencioné al principio, pero siempre muy delicado, por eso retomo las palabras de María Eugenia con sensibilizar, porque la idea no pasa por el etiquetamiento en el sentido de es tal cosa, sino, bueno, sobre este alumno se requiere algo especial, se requiere algo más, se requiere algo diferente, que es por ahí un poco lo que pasa. El 2 de abril se celebra en Argentina, creo, no sé si es en el mundo, el Día del Autismo. Sé que las asociaciones de padres hacen campañas todos los años, tratan de concientizar al respecto. Yo les mencioné todas las características que se incluyen dentro del término neurodiversidad, pero pareciera, nuestro rastreo que hicimos de legislación y de noticias en Argentina, que lo que más ha florecido es el tema del autismo como algo que inmediatamente se ha reflejado. Quizás lo del Asperger con la participación de Greta, con su defensa del ambiente, también tomó relevancia. Pero el tema del autismo pareciera, en distintos encuentros que uno a veces ahonda con colegas, con amigos, con padres, que va siendo algo cada vez más diagnosticado en niños y adolescentes. El tema es que nuestra población universitaria, digamos, viene de un circuito donde quizás cuando ellos pasaron la primaria, seguramente quedaron colocados de esto que decía Bettina al principio, del lado de vago, no se esfuerza, o le cuesta, o se queda dormido en clase, y cuando no, por discapacidad, ¿no? Ese ha sido un problema muy, muy grande. Imagínense que nosotros tenemos que empezar este trabajo antes, como lo estamos haciendo con las escuelas secundarias, como dijo Bettina, con la propia de la Universidad Nacional de Jujuy, que es la Escuela de Minas, porque muchos de estos chicos ni siquiera se atreven a inscribirse en la universidad, o sea, nos quedamos como en un paso anterior. Ya los que podemos diagnosticar en la universidad son un poco los que, bueno, con mucho apoyo familiar o con mucho estímulo dan ese paso, pero como se autoexcluyen antes de ese momento. Y el otro agregado del proyecto que les quería decir, quizás porque nuestros socios europeos están con algún mayor entrenamiento en esto, es que no solo es acompañarlos y tratar de que no fracasen en la universidad, sino lo que viene después, identificarlos con su potencial. Sabemos en el caso del autismo lo que hay ahí de intensificación con el tema tecnológico y con el tema de Big Data y todos los grandes asuntos que se vienen, minería de datos. En eso ellos, su tipo de inteligencia es muy especial para esto, digamos, y al contrario, se destacan al respecto de los demás estudiantes. Entonces, el plus de esto, además de que puedan transitar la carrera universitaria, es justamente seleccionarlos para darles una oportunidad de trabajo especial, que es un punto en el que nosotros lo tenemos puesto un poco más al futuro, pero hacia donde tenemos que ir. Y acá van a poder ver en el chat, para el que se quiera grabar y todo, están nuestros videos que fueron dirigidos a docentes para estudiantes, que lo pueden compartir con padres, colegas, amigos. Es una profesional muy, muy clara, es tan excelente. Nosotros estamos intentando que este tema se difunda, porque no solo nos hemos comprometido en el marco del proyecto, sino con la temática para nuestra provincia. Así que les sugiero, por favor, que se graben esto o lo tengan copiado, tanto el proyecto en general como estos links de YouTube. En el YouTube de
Relaciones Internacionales, UNJU, hay un espacio del proyecto en donde hay 2 videos de estos que hablaba Gabriela, que grabamos con la licenciada Adriana Baspineiro, que es una psicopedagoga local que está especializada en dislexia y que ella misma da el testimonio de su condición de neurodiversa, con lo cual le hemos encontrado un plus, diríamos. No es solamente que hable de lo que ella sabe como disciplina científica, sino el valor del testimonio de su propia condición de neurodiversa. Así que realmente creemos que es altamente positivo, está a disposición, tiene acceso público, así que Están copiados los links para que puedan encontrar los videos en el canal de YouTube. Y además, cuando enviemos la grabación de esta clase a los asistentes, vamos a enviar también los links de los videos por si no lo pueden registrar ahora desde el chat. Y el link de la página del proyecto, Entender. Está intentando entrar, ¿eh? Está intentando. Vamos a ver. De todos modos, cualquier duda que tengan, bueno, a ustedes les ha llegado la información de esta reunión. Si quieren encontrarnos personalmente, estamos a la mañana en la oficina del rectorado, en la oficina de internacionales, y si no, bueno, a través del correo, ¿verdad?, que se pueden comunicar permanente. Lo que queremos, y acá apelamos un poco a la solidaridad de ustedes, es llegar a mayor cantidad de gente. La idea es que esto sea aprovechado por todos los que tienen una preocupación profunda con respecto a la enseñanza y a los aprendizajes. Así que, digamos, la idea es esto, ¿no? Socializarlo, extenderlo, cuanto más personas alcancemos o alcance el proyecto, nosotros creemos que los objetivos inmediatos se van cumpliendo. María Eugenia, ¿querías decir algo? Sí, solamente en línea de lo que Gaby también explicaba también con tanta claridad, es que cuando este proyecto, en las visitas que tuvimos, ya sea instituciones o para compartir con profesionales que llevan adelante esta propuesta con una universidad que trata la temática de neurodiversidad, había algo que... Hola, muy buenas. Ahí está. Por fin. De verdad que lo siento muchísimo. Lo primero de todo, lo lamento de veras. La tecnología, estamos hablando de neurodiversidad y de tecnología, y la tecnología no estaba de mi parte. Bueno. Lo lamento de veras, de veras. Nada, sí. No hay problema, Juan Pedro. Puede pasar. Puede pasar y pasa. Nada, como nos conocemos a través de correos y demás, bueno, yo soy Bettina Ciuffi, que es la que te inscribía. Así que no importa, nos sirvió este tiempo y creo que es muy positivo, nos sirvió este tiempo para comunicar cosas del proyecto en el cual se inscribe esta charla y bueno, con el objetivo fundamental de esto, de que el proyecto llegue a mayor cantidad de gente. Así que no tengo menos que decir que muchísimas gracias, Juan Pedro, por aceptar participar de esta actividad. Gracias. Tenemos amigos comunes que dan cuenta de tu jerarquía profesional, así que si estás listo para empezar. Sí, por supuesto. Yo voy a leer, si les parece. María Eugenia, te corté. Es cierto, he cortado a alguien al aterrizar. No, ya está, vamos a hablar. Voy a leer un pequeño currículum de lo amplio que es el doctor Martínez Ramón, licenciado y doctor en Psicología por la Universidad de Murcia, de España, licenciado en Psicopedagogía por la UNED de Madrid y máster en Neuropsicología y Educación por la Universidad Internacional de La Rioja. Trabaja como profesor en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Murcia y es psicólogo educativo con acreditación nacional de experto.
Coordina el grupo de trabajo de psicología educativa del Colegio Oficial de Psicología, siendo miembro de la Junta de Gobierno de dicho colegio y vocal de la Junta Directiva de la División de Psicología Educativa de España. En el ámbito científico y divulgativo ha realizado ponencias en numerosos congresos nacionales e internacionales, en el Centro de Profesores y Recursos, y se ha formado en atención a la diversidad y colaboración educativa con honores. Es revisor en revistas internacionales de impactos, Scopus y JCR, y entre sus líneas de investigación destacan la convivencia escolar y las habilidades sociales, incluyendo empatía, autoestima, estrés, estrategias de afrontamiento y necesidades específicas de apoyo educativo, particularmente las del Programa Educativo para la Ganancia de Aptitudes Sociales y Orientadoras de Habilidades Sociales, editado por el Servicio de Publicaciones de la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Recientemente ha obtenido la beca Santander Skills Innovation in Teaching LASPO, afiliada a la Universidad de Harvard. Se trata de una de las 150 becas repartidas entre profesorado universitario de diversos países. Esto es nuevito, es del 2021, y gracias a la tecnología está con nosotros. Estamos aquí. Pedro, todo tuyo. Muchísimas gracias, muy bien. Lo primero de todo, seguro que os he destrozado el planning. ¿Hasta qué hora teníamos más o menos para poder hablar sobre toda esta temática y todo esto? Más o menos el margen. Tenemos media hora seguro porque era el horario previsto y después nos podemos, llegado el caso, extender un poquito. No perfecto. Muy bien. De todos modos, como hablo rápido, pues voy avanzando. Y ya está. Bueno, lo primero de todo, agradecer muchísimo la invitación. A Corbalán y a Vanessa ya me puse en contacto con ellos y se lo agradecí también que me hubiesen recomendado. A ti, Betina, por confiar, a pesar de que de verdad que lo siento, el tema tecnológico. Si de alguna forma os lo puedo recompensar o en otro momento volver a quedar y seguir profundizando lo que necesitéis, ¿eh? Vamos, contad conmigo para lo que pueda ayudar y aportar. Vamos, sin ningún problema. Gracias. Nada, a vosotras siempre. Voy a compartir pantalla y os voy comentando. A ver. Un resumen aquí. Ahí. Sí. Bien, comparto pantalla. Permitir. Sí. Bien. ¿Se ve la presentación? Sí. Neurodiversidad, enseñanza digital, muy bien, pues bueno, lo primero de todo, ups, esto se mueve muy rápido. Sí, voy con este cursor. Lo primero de todo, muchísimas gracias a todas las personas asistentes, agradezco muchísimo tanto la invitación como el interés mostrado en la temática y tal. Quiero empezar y quiero finalizar con una cita, que es el miedo es la discapacidad más grande de todas, de Nick Vujicic, que en su momento me impactó muchísimo y creo que refleja muy bien el miedo que tiene mucha gente a lo que es la diversidad, pero simplemente porque no la comprenden, básicamente. Entonces, aquí propongo, por hacerlo un poquito dinámico, todo el mundo supongo que tiene dispositivos móviles. Podemos aprovechar, esta actividad solo dura unos 3 o 4 minutos. Es un muro de descriptores, una word cloud, y bueno, pues para eso me gustaría que cada persona aquí me dijese un sinónimo de lo que considera neurodiversidad, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer lo siguiente. A ver, dejo de compartir un momento. Sí, sacad vuestros dispositivos móviles, si no os importa. Y vamos a... os voy a dar un código. Tenéis que meteros en Google, o el navegador que tengáis, por supuesto. Y... a menti.com, ¿vale? Os lo pongo en el chat. ¿Dónde tenemos aquí el chat? Bueno... aquí lo tenemos. Sí. Menti.com, ¿vale? No sé si alguna vez habéis utilizado esta aplicación. Yo lo uso mucho con el alumnado como actividad inicial e incluso... me dicen que sí, perfecto. Y como actividad final. Bien, estoy abriéndola. Bien, me estoy logueando. Se está abriendo.
Ahora sí ya ha Nos fluido pone un internet. código, ¿eh? Sí, os digo el código ya. Nueva presentación. Crear presentación. Aquí. Sí. Y ahora genero la word cloud. Bien. Me interesa saber vuestra opinión. Además de que va a ser muy interesante porque al ser de países diferentes, el vocabulario, los conceptos, la terminología varía y creo que eso enriquece muchísimo, muchísimo. Entonces, aquí tenemos, os comparto la pantalla donde aparece el código y os lo leo. Toda la pantalla la vuelvo a compartir, permitir. Aquí lo tenemos, menti.com y el código para usar es 5341 7309. 5341 7309. 5341 7309. Bien, me gustaría que pusierais sinónimos, lo que consideráis neurodiversidad, en una palabra si es posible. Si es posible, sabemos que... O cosas que engloban eso, o tipologías que engloban ese concepto, que es muy amplio. Efectivamente, muy bien. Diversidad lo primero de todo. Y que vemos aquí, ya hay dos personas. Original, muy bien, muy bien. Diferente. Lo diferente realmente es bueno. Muy bien, se va configurando y hay 6 personas que han participado. Único, diferente, diversidad, asociación. Muy bien. Esa no la suelen poner y la verdad es que es muy interesante. Único. TDAH. Bien. Se va generando la word cloud, la podéis ver. Muy bien, ya han participado 12 personas, 13. Parece ser que la palabra diferente de momento es la trending topic aquí en la sesión, en el room. 16, 17 personas. Diferente sigue siendo la palabra que se va configurando en el centro. Sabéis que la palabra central es más grande porque tiene una mayor frecuencia léxica. Ha sido la que más se ha seleccionado. Muy bien, 21 personas. Estaba viendo cuántas personas participantes hay. Hay en total 67, ya no sé si todo el mundo querrá participar, dejamos un poquito. De momento han participado 21 personas, 22. Muy bien, 24. Si queréis podemos ir cortando. Realmente es para tener un ejemplo de representación y construir entre todo el mundo una definición. O sea, que neurodiversidad podríamos decir que es pues el concepto sinónimo o dentro del campo semántico de diversidad, lo cual engloba ser especial, único, individual, diferente, incluyendo como ejemplo pues TDAH, autismo, dislexia, basándonos en el principio de inclusión en un ambiente variado, pero al mismo tiempo específico. Y en la realidad, basado en la realidad, muy bien, muy, muy interesante. Se sigue generando. Estupendo, muy bien. Perfecto, 29. Pues, vale, si queréis, lo dejamos así y mientras tanto voy a compartir. A ver, voy a ir saliéndome, ¿de acuerdo? Han participado 29, 30 personas, la mitad. Muy bien, genial, estupendo. Bien, pues aquí lo tenemos. Sigo con la presentación. Bien, este es un cerebro, tal como sabéis. Bien, podríamos hablar muchísimo de este tema. A mí me interesa sobre todo el tema de la poda neuronal, porque es una cosa de lo que no se suele hablar mucho, que guarda relación con la maduración de las estructuras cerebrales. Es decir, hay alguna serie de procesos que son de carácter madurativo y que podemos encontrarnos a los 17, 18 años con una persona en la cual el lóbulo prefrontal todavía no ha del todo madurado y todavía quedaría la última gran migración que se suele producir, pues eso, en la adultez joven, y que explica muchas veces por qué vamos con gente al instituto que es muy despistada, que no se centra, y luego la encontramos con 20 y tantos años y ha montado un negocio, ha sentado la cabeza, tiene mujer, está buscando un hijo. Digo, pero ¿quién te ha visto y quién te ve? Bueno, parte de eso es por la propia maduración y los propios procesos evolutivos, que hay como una serie de estadios universales, pero es cierto luego que cada persona tiene su propio ritmo de maduración. Y bueno, luego cada cerebro realmente es un mundo.
Tenemos diversidad en cuanto al cociente intelectual, las funciones ejecutivas, la capacidad de planificación y gestión, la capacidad de metaevaluación, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, capacidad para tomar decisiones, abstracción y, bueno, en última instancia, pues hay una amplia variabilidad en el funcionamiento cognitivo. A mí me gusta mucho la teoría de las inteligencias múltiples, la voy a citar simplemente y brevemente de Gardner, la cual no se centra en una sola capacidad intelectual, sino que dice que existen al menos 7 y que además todo el mundo tiene todas las capacidades intelectuales, más o menos desarrolladas, con un mínimo todo el mundo. Y luego es verdad que lo normal es que luego destaquemos en alguna, porque nos interesa más o por diversos factores. Tenemos, por ejemplo, la capacidad o la inteligencia interpersonal, que se define como la capacidad para poder interaccionar con otras personas, la intrapersonal, para comprendernos, muy importante, interpersonal e intrapersonal, al fusionarlas tenemos la inteligencia emocional, tenemos también la inteligencia musical, lógico-matemática, lingüística, corporal cinestésica, visoespacial, naturalista. Y bueno, hay otras por ahí que se están investigando y que tarde o temprano aumentarán también este esquema. Aprovecho para comentar que no os preocupéis por el tema de los apuntes, que le enviaré lo que es la presentación a Betina, ¿de acuerdo? Para que pueda pasárosla y así pues tenéis toda la información y podéis procesarla con más tranquilidad, básicamente. Bien, os voy diciendo más cositas. Esta es una cosa que quería compartir porque creo que puede ser muy interesante de cara a proyectos comunes o si alguna persona está interesada en hacer un estudio comparativo entre diversos países. Veréis, tenemos clasificaciones mundialmente reconocidas como el DSM-5 y la CIE 11, pero luego cada maestrillo tiene su librillo o cada país tiene también su propia normativa educativa. Por ejemplo, en el caso de España, acaban de aprobar la LOMLOE y define al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ACNEAE, que sería cualquier alumno que en un momento determinado necesita algún tipo de ayuda, apoyo, ¿vale? Aquí metemos a alumnado con dislexia, TDAH, autismo, etcétera. Y esta es la última clasificación, la ultimísima que se ha generado. Todavía, de hecho, se está desarrollando, porque la LOMLOE es una ley orgánica y como tal luego necesita una serie de decretos, órdenes, resoluciones, circulares, etcétera, que vayan desarrollando y matizando todos estos conceptos. Pero bueno, tenemos el alumnado con necesidades educativas especiales, el ACNE, como le llamamos aquí, y hablamos de alumnado con discapacidad, trastorno grave de conducta, de la comunicación, del lenguaje. También se mete aquí al alumnado con autismo. El retraso madurativo, que suele ser para alumnado que está en las primeras etapas del desarrollo evolutivo y que va flojo, pero que se espera que con los años se vaya poniendo al día con respecto a su grupo normativo. El trastorno de atención y otros de aprendizaje, aquí ya pues metemos las dislexias, disgrafía, discalculias, disortografías. Los trastornos del desarrollo del lenguaje y de la comunicación que no son graves, hablamos de dislalias, por ejemplo, rotacismos, desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, situación de vulnerabilidad socioeducativa por una situación que haya vivido, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía en el sistema educativo, condiciones personales o historia escolar. O simplemente os lo comento pues para que podáis hacer una comparativa con vuestro propio país, que puede ser muy interesante. Os comento algunos datos. Hablo de discapacidad, es cierto, la neurodiversidad mucho más allá, pero es cierto que hay mucha información acerca de universidad y discapacidad, pero de universidad y neurodiversidad, ahí ya la cosa cambia. Y me parece que precisamente este tipo de foros puede ser muy, muy interesante para que sea un punto de partida hacia el cual empezar a investigar pues, otro tipo de elementos. Hay un informe muy importante que se llama, van por el número 5, y de ahí he sacado la información, el quinto informe sobre discapacidad y universidad, que nos dan algunos datos muy interesantes acerca como que las personas con discapacidad, y vuelvo a decir que es solo una parcela de lo que podríamos hablar de neurodiversidad, en la universidad se sienten discriminadas en un 21%. El 38% considera que falta accesibilidad, barreras arquitectónicas, adaptación, etc. El 40% siempre participa en actividades académicas, sin embargo, cuando las actividades son fuera, ya baja a un 20% la capacidad de integración. El 17% tiene dificultades para realizar los exámenes, posiblemente también por aspectos tecnológicos, ¿de acuerdo? El tema del acceso a lo que es el ordenador, internet, programas específicos para poder gestionarse con las plataformas de la universidad. Un 35% tiene dificultades de relación con el grupo de iguales
un 21% tiene dificultades para seguir las clases y uno de cada 4, aproximadamente un 24%, dice que le faltan incluso recursos tecnológicos en casa, en el hogar, porque hay una gap, una brecha digital. Con respecto al perfil del estudiante con discapacidad en la universidad, y vuelvo a decir que solo una microparcela de lo que sería toda la neurodiversidad, solo representa el 1,5% en los grados, un 1% en máster y un 9,8%. Aquí una rata, es 0,8 en doctorado. Con respecto al tipo que suelen presentar el 30,4% de esas personas con discapacidad concretamente, es una discapacidad física, el 11,8% intelectual, un 10% sensorial, el 3,9% ya es psicosocial o salud mental. En cuanto al género, hay una prevalencia más de hombres con un 1,6%, seguido ya de mujeres, un 1,2%. Importante decir que el 11% de ese 1,2% afirma haber tenido incluso dificultades para acceder a la universidad por el hecho de ser mujer, y eso hay que analizarlo. Servicios, el 59,7% contactó con su servicio de la universidad, porque la gran mayoría de universidades cuentan con un servicio de atención a las personas con discapacidad o con otro tipo de problemáticas. Ahora pues le llamamos atención a la diversidad, de hecho. Bien, otra cosa que quería comentar a nivel mundial, nos afecta a todo el mundo, el nuevo informe de la UNESCO resalta que hay una desigualdad increíble de cara al acceso a la educación y también de cara al acceso a la universidad. Incluso en algunos países se está planteando que el propio gobierno o algún tipo de organización compre en las universidades privadas, por ejemplo, plazas para reservar para el alumnado con discapacidad. Ya sabemos que en las públicas o en la mayoría de países hay incluso cupos, ¿de acuerdo? Para que puedas entrar por la vía de persona con discapacidad. Bien, ahora os voy a presentar de la OMS, ¿vale? De la Organización Mundial de la Salud, hay una lista de ayudas técnicas que se consideran prioritarias. Yo he ido una a una y he seleccionado aquellas que nos valen directa o indirectamente para el ámbito educativo universitario, ¿de acuerdo? Aunque valen para otros muchos, pero bueno, para el ámbito educativo y la comunicación, ¿vale? Pero había muchas más de muchos otros tipos. Y un dato importante que quería resaltar aquí, me ha chocado mucho, me ha llamado mucho la atención cuando localicé esta información y es que se calcula que para el 2050 habrá 2.000 millones de personas que precisarán de ayudas técnicas. Es decir, si consideramos que en el 2050 seremos 10.000 millones de habitantes, 1 de cada 5 necesitará ayudas técnicas de algún tipo en mayor o en menor medida. Aquí tenemos ejemplos, sin entrar en detalles. Luego, si tenéis curiosidad en alguno de ellos, pues me podéis enviar un correo electrónico y os envío más información, ¿de acuerdo? O podéis buscar en internet, por supuesto, información sobre cada una de estas. Estos son de la selección, ya os digo, de la OMS, en la selección que yo he realizado. Pantallas con opción de subtítulos para personas con deficiencia auditiva, los closed caption, los comunicadores para sordociegos, las tecnologías de traducción de lengua de señas a voz, es decir, reconoce la seña, de acuerdo, que se hace y se traduce a voz, muy importante, ayudas electrónicas para audición, audífonos y pilas adecuadas, las líneas braille, dispositivos para tomar notas, los equipos de escritura en braille, y os comento otras más. Bucles magnéticos de audiofrecuencia para personas que utilizan audífonos, ¿vale? Para escuchar bien la presentación del profesorado, por ejemplo. Lupas electrónicas portátiles de cara a consultar los apuntes. Software emulador de teclado y ratón para poder moverse bien con su entorno. Asistente personal digital, PDA, ¿vale? Lectores de pantalla, dispositivos de comunicación y vídeo. Y bueno, he hablado de hardware, pero me interesaba también ya de cara al software lo que es metodologías, ¿vale? Hay una metodología que lleva mucho tiempo, pero que ahora se ha digitalizado. Es el sistema portafolio. A mí me encanta, ¿de acuerdo? El sistema portafolio, pues, se lleva utilizando muchísimos años, parte, de hecho, del ámbito universitario. De hecho, creo que se exportó de América, sí. Y el sistema portafolio digital lo que hace es recopilar la información que el alumnado va aprendiendo durante su trimestre, cuatrimestre académico en la universidad, por ejemplo, y se evalúa de forma continua, en lugar de mediante un examen final en el que te juegas todo a una carta y si la metodología del examen no casa con tus características y necesidades,
Eso te va a perjudicar mucho. Entonces, los apartados de un portafolio digital son introducción, elaboración y evaluación, ¿vale? ¿Qué se introduce? Pues se introduce diarios, entrevistas, elementos audiovisuales. Ahora profundizaremos un poquito más en eso. Las fases. Se planifica el portafolio, se ven cuáles van a ser las evidencias, se incluyen fotografías o vídeos, que ahora realmente, como todo el mundo tiene un dispositivo móvil, pues es fácil hacerlo, ¿de acuerdo? Diarios de clase, entrevistas que el alumno haga a otras personas que formen parte del propio trabajo de la asignatura, recopilación sistemática de información, anécdotas, informes, más entrevistas, y luego al final es un portafolio que se va acumulando. También valdrían noticias, experiencias, el propio temario que el profesorado le otorgue, páginas web que consulte, blogs, etc. Aquí tenemos lo que suele incluir un portafolio digital y que para el alumnado con neurodiversidad viene genial porque se adapta muy bien a sus necesidades y a sus inteligencias múltiples. Hablamos de diarios de aprendizaje, fotografías, entrevistas, muestras de trabajo, tablas de gráficos y evaluación. Bien, una cosita que quería decir y es que es una pequeña reflexión a modo de break. La ley de Moore, supongo que habréis oído hablar de ella, si no os lo comento brevemente. Consiste que la tecnología cada 18 meses aproximadamente se duplica en velocidad, ¿de acuerdo? Mejora cada 18 meses. Eso significa que esto está avanzando a pasos agigantados y que puede ser que dentro de 10 años todo cambie y haya un cambio de paradigma. De hecho, se espera que en el futuro incluso tengamos gafas o lentillas con realidad aumentada, e incluso que haya subtítulos de información que te van comentando, etc. Bien, os pongo un ejemplo que antes os he comentado que en las universidades, en la mayoría de ellas, suele haber un servicio de atención a la diversidad y voluntariado para personas con discapacidad o con neurodiversidad en este caso. Os pongo como ejemplo el de mi universidad. No es por hacerle publicidad, ni mucho menos, simplemente pues para que conozcáis el funcionamiento. Tienen unas medidas de equiparación, el objetivo es la equidad educativa siempre y tratan de mejorar siempre la inclusión mediante metodologías, estrategias, también tratar de fomentar la incorporación al mundo laboral de las personas con neurodiversidad, la orientación académica, el ocio y el tiempo libre. Ya sabéis que el concepto de neurodiversidad es muy amplio. Empezó con el tema de autismo, pero realmente ya incluimos pues, los diferentes tipos de cerebro que tenemos, incluidos también TDAH, dislexias, etc. La neurodiversidad en las enseñanzas superiores, ¿cómo se aborda? Veréis, pues a través del servicio que os he comentado, mediante, por ejemplo, asesoramiento pedagógico, tanto al alumnado como al profesorado. Cuando el alumnado tiene un informe psicopedagógico donde se exponen cuáles son sus necesidades, se acerca a este servicio de la universidad. Y el servicio de la universidad analiza el caso y le manda un informe detallado al profesorado para que intente, en la medida de lo posible y en función de las características del alumnado, la enseñanza, ¿de acuerdo? Si necesita algo más de tiempo, si necesita que los apuntes se les dé por adelantado, si necesita que en el examen el tamaño de letra sea mayor, ese tipo de cosas. Entonces, se entrena al alumnado en técnicas de estudio, en planificación y organización del tiempo, de los materiales, en estrategias para afrontar las diferentes formas de examen, desarrollo, tipo test. Hay cursos de formación, de técnicas de estudio, se fomenta el voluntariado e incluso a veces se pone también un profesor tutor, se hace un seguimiento del alumnado. Con el profesorado se ve si el aula es correcta, medidas de acceso espaciales, se hace una orientación tutorial. Si el alumnado está en alguna asociación y es necesario contactar con ella, este servicio también contacta. Y bueno, se recomiendan que haya tutorías entre profesorado y alumnado y por supuesto, todos los datos son confidenciales. Incluso para acceder a la universidad, aquí se llama la EBAU, ¿vale? Las pruebas de acceso para la universidad se adaptan para alumnado, por ejemplo, con TDAH, dislexia. Si es necesario más tiempo, se le puede dar 30 minutos, modelos especiales, listas de autoinstrucciones, lectura de enunciados, medios técnicos específicos, se le pone personal de apoyo especializado también que le lea las instrucciones si es necesario, sobre todo en el alumnado con dislexia, se le amplían los descansos también, incluso se le pueden modificar los criterios de penalización de las faltas de ortografía, como pasa con el alumnado de dislexia, que se multiplica por 0,2 para disminuir lo que le pueda restar. Los enunciados se ponen generalmente al menos en Arial 12, el interlineado 1,5 para que sea más grande, todo bien delimitado, las cuestiones bien separadas, se resalta en negrita los verbos de acción, que si tiene que resumir, si tiene que resolver, si tiene que representar.
Hay una cara que se da también en el examen, que es un borrador, se pone cuadriculado y no en blanco para que sepa exactamente que ese es el folio de borrador y no haya margen de error. Pueden utilizar también marcadores para subrayar las ideas en el examen, excepto el rojo que se reserva para la corrección. Más recursos que tienen los servicios universitarios: el defensor del universitario, intervención psicológica. El alumnado tiene derecho a lo que es intervención psicológica gratuita, al menos 2 sesiones en la Universidad de Murcia al menos. Hay un servicio de incorporación laboral que denominamos el COIE. Hay otro servicio de asesoramiento y orientación personal y otro de información universitaria para cualquier duda que pueda tener, que se llama SIU. Y bueno, dicho esto, antes de terminar, pues decir que ahora con la pandemia, con la COVID-19, hemos desarrollado unas competencias digitales enormes. Eso también ha hecho que hayamos desarrollado una brecha digital quizás entre el alumnado que sí que tenía acceso a esa tecnología y el que no, lo cual es preocupante y quería resaltarlo. Pero también es cierto que nos ha ayudado muchísimo como sociedad a controlar muchas herramientas. Hablo, por ejemplo, sin bajar y profundizar, en Geniali, en Kahoot, en el Mentimeter que os he puesto como ejemplo, en los foros, en las videoconferencias, Zoom, Team de Microsoft, efectivamente, en la aplicación también de Google para videoconferencias, etcétera. O sea que también ha servido mucho para ponernos las pilas, pero también llama la atención de intentar evitar esa brecha digital. Finalizo con una frase de Nelson Mandela que me gusta muchísimo: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Lo dijo en su día, era cierto y sigue siendo cierto ahora. Y bueno, aquí tenéis mis datos, ¿de acuerdo? Yo soy Juan Pedro Martínez Ramón, @um.es, esa es mi dirección postal y ese es mi Twitter, para que estemos también en contacto. Y cualquier tipo de correo, proyecto, lo que sea, será muy bien recibido. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir. Lo hemos conseguido, prueba superada, ha dado tiempo. Media hora, pero absolutamente cronometrado. Muchísimas gracias, Juan Pedro. Muchísimas gracias a ti, siempre. Menos mal que lo grabamos, porque vamos a tener que escucharte varias veces, ¿no? Lamento la velocidad de curvatura. No, está todo bien. A ver, no sé si alguien quiere abrir el fuego con una pregunta. Yo tengo una, pero cedo el lugar. ¿Alguien quiere preguntar del presente? Cualquier pregunta es bienvenida. Gabriela. A ver. Gracias, Juan Pedro. Muy interesante. Me encantó el inicio. Gracias. Empezando por el tema realmente del cerebro, que es lo que nos atañe en este sentido. Y nosotros antes de tu llegada estábamos justamente tratando el tema de la dificultad en la universidad de diferenciar todo el avance que hubo sobre los casos de discapacidad de lo que implica esta problemática. Nosotros, por nuestra experiencia, sabes que estamos en el marco de este proyecto Entender, que es un Erasmus Plus de la Unión Europea, ya conocerás cómo funcionan los mismos. Y bueno, nuestro impacto primero fue que al relevar en la universidad nuestra, en la Universidad Nacional de Jujuy, claramente hay un avance que se ha venido haciendo por legislación en el caso de la discapacidad a puntos que ni te imaginas, de tecnología, software, hardware para todos los estudiantes discapacitados, pero introducir la noción de la neurodiversidad es como nuestro gran debate hoy, ¿no? Tú mencionaste el tema de tu universidad como ejemplo y que nos viene muy, muy bien, y también mencionaste una oficina concreta, la de voluntariado, no me acuerdo más el nombre. Si puedes explicarnos un poco más cómo funcionaría esto, si se hace una especie de diagnóstico, si el alumno ya viene autodiagnosticado, cómo es el acercamiento concreto con este tipo de estudiantes que, tal como lo mencionabas en tus porcentajes, todavía siguen siendo los menos los que pueden llegar a la universidad. Ya vamos como los que han podido superar esas grandes barreras que tienen al inicio. Te agradecería sobre eso profundizarnos un poco más. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela, por la pregunta. Me parece una muy buena pregunta, de hecho. Debido a la edad que tienen en el acceso a la universidad, pues empiezan ya con 17, 18 años, si el sistema social, si el sistema educativo
ha conseguido la finalidad, una de ellas, que es la de detectar las necesidades, ya vienen con el informe. Y en la mayoría de los casos ocurre eso. Rara vez no vienen con un informe ya previo psicopedagógico de los servicios sanitarios donde digan que realmente ese alumno tiene eso. El caso así más lejano que yo me he encontrado en mi día a día ha sido una evaluación a los 17 años de dislexia. Era una persona muy inteligente que compensaba sus dificultades de dislexia con su CI y, bueno, y horas de estudio, por supuesto, y muchas horas de estudio. Y por eso había quedado camuflado, pero lo normal sería que a partir del tercero o cuarto de primaria hubiese dado la cara, realmente. Sin embargo, se alargó muchísimos años. Pero bueno, incluso en ese caso fue a la universidad con ese informe. De hecho, el informe es obligatorio para que te adapten la prueba de acceso a la universidad. Efectivamente, o sea que lo normal, la vía natural es que ya vengan con el informe, se ponen en contacto con este servicio, el servicio analiza el caso y elabora un informe personalizado de ese alumno o alumna que se lo entrega al profesorado por correo electrónico de forma también individual y totalmente confidencial, donde se recomienda que hagas una tutoría con esa alumna o alumno o al menos se lo propongas. Otra cosa es que a lo mejor la persona diga, pues mira, yo voy a intentar con la metodología ordinaria o yo con las 3 medidas concretas es más que suficiente, pero bueno, por lo menos se le da la opción para que tengan esa tutoría. A lo largo de mis años en la universidad no me he encontrado tampoco muchos informes que me hayan enviado, a lo mejor solo 2 o 3. Así que efectivamente llega poca gente o quizás la gente que llega no todo el mundo presenta el informe en este servicio y por tanto pasan estas personas desapercibidas dentro de la universidad. También puede ser, también puede ser. Yo iba a preguntar con respecto a que también se nos mostró cuando tuvimos estas reuniones preparatorias que en algunos casos se oculta la dificultad por una cuestión de no exponerse a una estigmatización o a ser reconocidos precisamente como diversos, como si eso fuera un déficit y no una cualidad, ¿verdad? ¿Estarías de acuerdo con que hay casos en donde se oculta esta condición de neurodiverso? Es una reflexión muy interesante y de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo. Pienso que hay todavía un estigma muy grande con este tema en todos los países. Yo pienso que en todos. Y todavía incluso si el mero hecho de ir al psicólogo o a la psicóloga ya todavía sigue siendo un estigma cuando bajo mi punto de vista debería ser como una revisión anual al dentista o un análisis de sangre. O sea, todo el mundo debería pasar por el servicio una vez al año para ver la ITV, para ver cómo está. Y sin embargo eso todavía no sucede. O sea que en este caso ya con un informe detrás todavía más. Y me he encontrado casos en las diversas etapas educativas que han tenido consecuencias muy negativas por intentar ocultar esta información. Aparte de trabajar en la universidad, valoro alumnado en un equipo de orientación y bueno, pues recuerdo un caso de 3 años en el que la familia no nos había dicho que el alumnado tenía epilepsia y recuerdo que estaba haciendo una observación en el aula y de repente el alumno pues tuvo un ataque epiléptico. Corriendo fui, apliqué el protocolo, poner de lado, cuidado con la lengua, etcétera, etcétera. Y tal, y cuando llamé a la familia les dije, oye, hemos llamado a los servicios de urgencias, vienen de camino, os avisamos también de que ha ocurrido esto. Y la familia dijo, ha vuelto a suceder. Digo, ¿es que lo sabíais? Y dice, sí, pasa muy a menudo, pero bueno, no queríamos decir nada por si... Y bueno, son miedos, que bueno, no les culpo, porque ahí es la sociedad en general la que tenemos que ir modificando ese tipo de estigmas. Pero bueno, que puede tener consecuencias muy graves, ocultar la información, porque al fin y al cabo la información luego es posibilidad de ayudar, de adaptar, y además se gestiona de forma confidencial. Bueno, ahí en la pantalla debes estar viendo que está Alfredo Alarcón. Alfredo Alarcón está en el servicio que la Universidad de Jujuy tiene, que se llama un JUPRODIS, que Estupendo. es el de apoyo al discapacitado. Ahí está Alfredo. Alfredo, ¿nos quieres contar un poquito? A ver, habilita el micrófono y nos cuentas un poquito qué hacen un JUPRODIS. Perfecto, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Alfredo, gracias. Hola, Juan, ¿cómo te va? Un gusto realmente compartir este momento, esta tarde contigo, ya de noche seguramente para vos.
con todo lo que estábamos presentes en este encuentro. Así que bueno, como dijo Bettina, sí, yo formo parte de un JUPRODI, su programa Universidad y Discapacidad. Ya este año cumplimos 10 años de que se creó aquel programa, justamente ante la necesidad por la incorporación de las personas con discapacidad a la Universidad Nacional de Jujuy. Ante este hecho, digamos, la universidad comienza a gestar, digamos, esas primeras intenciones al principio y luego, bueno, se concluye en la formación de este programa que brinda apoyo a los estudiantes para el ingreso, permanencia y egreso de las carreras, ¿no es cierto? Interesante lo que vos dices y cómo fue evolucionando, porque justamente hoy hablábamos de la incorporación de los estudiantes y cómo eso justo estaba pensando una pregunta para ver la relación que tenemos con tu universidad en particular. Porque, a ver, antes cuando nosotros a través del sistema de ingreso, que era llenar una ficha, se ponía o se trataba de saber si a la persona que ingresaba tenía algún tipo de discapacidad. Y en ese tiempo, en los inicios, costaba mucho llegar con una pregunta concreta y directa, de decir, ¿tienes discapacidad, por ejemplo? Entonces las preguntas daba vuelta para decir, aún a pesar de usar o de una tecnología, ¿tienes dificultades para ver o para leer, por ejemplo? Y entonces eso se malinterpretaba, entonces eran un montón de jóvenes que ante lo confuso de la palabra ponían que sí. Entonces ahí, digamos, la información se distorsionaba. Hoy en día eso ha cambiado, por suerte ha cambiado, y hoy justamente pensábamos que esas preguntas tienen que ser directas. Hoy se puede decir, ¿tienes una discapacidad? ¿Qué tipo de discapacidad? Y listo. O sea, ¿por qué venía mi pregunta y este aporte? Que esto va a ocurrir, me parece, también con esto de la neurodiversidad, porque sí es verdad, hoy en día todavía hay muchas personas que temen, como decía Bettina, ser estigmatizados ante su condición, digamos, ¿no? Entonces niegan la situación particular de cada uno. Pero sí, por suerte digo, que eso fue cambiando, ha ido evolucionando, la sociedad ha ido cambiando, los docentes también fueron tomando conciencia de que el cambio está presente, es necesario y vamos en ese camino por suerte. Como decimos nosotros, hay una deuda pendiente porque todavía hay mucho por hacer, en particular en nuestra universidad, pero estamos camino a eso. Entonces yo quería preguntarte concretamente, Juan Pedro, si es que también hay un cambio de ese tipo se está viviendo allá en tu universidad en particular. Considero que sí, hay un cambio de paradigma y se está dando desde etapas anteriores, infantil, va como en una ola, infantil, primaria, secundaria, bachillerato. Formación profesional ha sido de las últimas en las que se han ido introduciendo medidas de atención a la diversidad, porque como no era ya aquí una etapa obligatoria, pues como que se dejaba un poco y se ha visto también que es necesario. Y en la universidad también. Hay muchísimos cursos, el número de cursos que se están ofertando relacionados con atención a la diversidad ha ido en aumento y observo una preocupación en ese sentido. Considero que se está avanzando. Por supuesto queda todavía mucha formación que dar y mucha concienciación, pero se va por el buen camino. Con respecto al tema que comentabas en la propia matrícula, aquí es verdad que hay alumnado que entra por el cupo de discapacidad. Es realmente muy poco. De hecho, hay gente que a lo mejor no puede entrar por el cupo de discapacidad porque se llena rápidamente y tiene que entrar por la vía ordinaria. Pero bueno, la persona que entra por el grupo de discapacidad, es más fácil ubicarla y tener un registro del tema. Pero sí es verdad que hay otras muchas personas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, dislexia, discalculias, disortografías. Son más difíciles de localizar o ver si necesitan algún tipo de apoyo. Y sí que sería interesante preguntarlo de lleno. ¿Tienes algo? Sí, señálalo y directamente en la matrícula sería muy interesante. Sería dar un paso que beneficiaría mucho al alumnado. Así es, así es. El otro tema que me parece interesante por las características de este trabajo que venimos haciendo es el tema de la formación docente. En general, en las encuestas que nosotros hicimos, hay, te diría, un
99% de docentes que reconocen no tener información, de haber tenido a lo mejor en algún momento algún contacto con algún caso dentro del espectro autista o chicos con dificultades. Bueno, eso, pero en casos muy, muy particulares. La generalidad reconoce que le falta formación al respecto. Uno mirando las currículas de la formación docente, no hay formación. Sí se trabaja sobre psicología evolutiva, características, pero apuntando a la normalidad, diríamos, normalidad entre comillas, no a estos casos particulares. Y creo yo que esa es una falta importante, ¿no? Tratamos, bueno, de proponer algo distinto. Yo no sé si la Universidad de Murcia, cuando forma docentes, atiende esto, o si ustedes como Departamento de Psicología tienen alguna extensión al resto de las carreras para trabajar estos temas. Hay varias vías. Por supuesto, lo que comentas acerca de que el profesorado todavía necesita formación es cierto. La ciencia avanza, la información que tenemos acerca de las personas con neurodiversidad avanza. Cada vez son más las personas que... Quiero pensar que son más las personas que pueden acceder a la universidad a pesar de las necesidades que tengan gracias a las adaptaciones que se le van poniendo. Y eso implica también que el profesorado pues tengamos que ir conociendo dichas características y cómo adaptarnos a ello. Entonces, formas de introducirlo, a través de cursos. Algunos son cursos largos, seminarios, por así decir, otros son más microformación. En ocasiones ha dado muy buenos resultados. Desde la COVID-19, quizás por aspectos temporales, se observaba que cuando ponías un curso muy largo, no porque el profesorado no quisiera, sino porque es que se te solapaba con docencia, con otros seminarios y con tal era complicado. Así que se coge un curso y se parte. Y cada parte ya tiene su valor formativo y su certificado. Es decir, en lugar de hacer un curso sobre una temática X de 10 horas, pues se hacen en 3 tardes de 3 horas y algo, por ejemplo. Y cada tarde es un módulo, módulo 1, módulo 2, módulo 3. De forma que a lo mejor tú estás interesado o interesado en esa temática, no te da tiempo porque se te van a solapar las horas, pero al módulo 2 sí que puedes asistir. Pues te apuntas solo al módulo 2, que esa tarde sí que puedes, certificas, forma parte también de tu expediente de cara a procesos de acreditación para ascensos en el profesorado, que es una forma también de recompensar ese tipo de esfuerzo y tal. Y al mismo tiempo te vas formando. Sí que es cierto también que ha habido, quizás también por la COVID-19, mucha formación en aspectos digitales. Luego eso ya cada profesor, cada profesora lo ha extrapolado a su docencia y a su tipo de alumnado. Pero ha habido mucha formación de competencias digitales, que en última instancia también es necesario para atender a la diversidad de todo el alumnado, ya no solo en capacidades, sino también en intereses, etcétera. Eso sería alguna de ellas. Formación, microformación, por llamarlo de alguna forma. Luego a través, pues lo típico, congresos, simposiums, jornadas y bueno, en las propias guías docentes, cuando elaboramos la guía docente en junio, julio, para empezar ya en septiembre el siguiente curso, hay que poner obligatoriamente un párrafo para que el alumnado sepa a dónde remitirse para el tema de la atención a la diversidad. O sea, ahí se pone que para el alumnado que presente necesidades, a través del SADIF, pues se gestionará y se pondrán las medidas que se estimen oportunas, etcétera, etcétera. En la propia guía de cada una de las asignaturas. Gracias. De nada. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, tenemos la disponibilidad de Juan Pedro, que pone sus contactos a disposición de los presentes. Hay gente que se disculpa y bueno, accederá a la grabación. Así que me queda, bueno, nuevamente muchísimas gracias, Juan Pedro, por tu generosidad en compartir con nosotros esta reunión. Recuperaste magníficamente la espera, totalmente justificada.
Y yo Muchísimas al gracias. grupo que está, les invito a el próximo jueves, también a las 15, donde vamos a volver un poquito más sobre la experiencia que la especialista Cándido, ingeniera informática de nuestra universidad, que ha coordinado, diríamos, todas las tareas el año pasado de dar clase en tiempos de pandemia, todo lo que fue educación virtual, así que realmente creemos que compartir esto va a ser muy importante. A ver, Alfredo, ¿sí? Sí, bueno, yo quería agradecerle también a Juan Pedro por su tiempo y aprovechar para mandarle saludo al doctor Corbalá Bernal, a Javier Por Francisco, supuesto. porque él estuvo en Jujuy justamente en estas actividades académicas que vos también hacías referencia. También nosotros en el 2019 realizamos las jornadas nacionales e internacionales de Universidad y Discapacidad y contamos con su presencia. Y así que bueno, nuestro recuerdo y nuestro cariño de acá, de esta zona de la Argentina. Así que bueno, por supuesto que esperemos estar en contacto para lo que seguramente vamos a aprovechar de tu conocimiento, ¿no? Gracias. Estupendo. Será un placer poder colaborar en todo aquello que estimes oportuno y nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias por tener, el honor de compartir esta información con todos vosotros y todas vosotras. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pedro. Nos estamos viendo el próximo jueves, ¿sí? Y contigo seguimos en contacto, ¿sí? Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta prontito. Muchísimas gracias.